Y como parte de esta confrontación entre poderes, entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, bueno, hoy miembros del Poder Judicial Federal, juzgadores federales, iniciaron la primera conferencia de prensa por la mañana a las 8:30 de la mañana en un edificio del Poder Judicial de la Federación. La verdad es que yo lo seguí para hacer la primera conferencia de prensa, para buscar, digamos, confrontar, cotejar la información que se proporciona en la conferencia de prensa encabezada por la presidenta de México, pues la verdad es que estuvo muy mal organizada. La encabezó el magistrado Juan José Olvera López en esta conferencia que van a impartir jueces y magistrados para contrarrestar las conferencias, la mañanera del pueblo que encabeza la presidenta de México. Y en esta, la primera conferencia, los magistrados hablaron sobre la suspensión que emitió la jueza Nancy Juárez para eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional. El magistrado Juan José Olvera dijo que cualquier juicio tiene dos caminos, o la recorre o la cumple. A ver, es que yo lo escuché y dice él, coloca a la presidenta de México ante, cumple la suspensión ordenada por una jueza o la impugna. Y más adelante dijo, entendemos que se trata solo de una suspensión. Significa que lo que están diciendo los jueces es, no continúes con el proceso de reforma en lo que revisamos su constitucionalidad. Pero si ya se ha dicho que la propia ley de amparo niega la posibilidad de revisar las reformas constitucionales. Dijo también, a lo mejor más adelante los jueces dicen, esta reforma respeta los derechos fundamentales de todas las personas, no solo de las mayorías. Adelante con ellas. Es, mi punto de vista, aferrarse a algo que no tiene razón, que no tiene fundamento legal. Bueno, vamos a ponerle una parte de esta conferencia de prensa con un pésimo sonido, con una muy mala organización, pero que busca contrarrestar a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Habla el magistrado Juan José Olvera López. Y como decimos en el medio judicial, las decisiones judiciales se atacan o se acatan. El camino que tienen las partes en un juicio es combatirla, no opinarla. Si estiman ellos que esta decisión de la jueza tiene los efectos que señalan, que lo recurran. Para eso hay tribunales que encauzarán sus argumentos y podrán decidir si la jueza en efecto se equivocó y podrán revocar esa decisión, como ha pasado en otros juicios de los cientos de juicios que ya tenemos. Lo que no es correcto es que las partes se asuman como el juez. Que las partes digan, como esa decisión no me gusta, esa no la voy a cumplir. Entendamos que se trata solo de una suspensión. Significa que lo que están diciendo los jueces es, no continúes con el proceso de reforma en lo que revisamos su constitucionalidad. A lo mejor más adelante los jueces dicen, esta reforma respeta los derechos fundamentales de todas las personas, no solo de las mayorías. Adelante con ella. Cuando esto ocurra, tendremos que acatarla todos. Los jueces que han promovido amparo, los partidos que han planteado acción de inconstitucionalidad
los jueces que han promovido acciones electorales tendremos que acatarlo. Pero por ahora el asunto está en los tribunales. Los actores y los demandados tienen que supeditarse a estas decisiones judiciales. Lo que no dice este magistrado es que son juez y parte. Él habla de las partes como si hubiera demandados y demandantes, y dibuja la actuación de los jueces, en este caso de la jueza de Coatzacoalcos, como si fuera imparcial. No lo es, no lo es. Está viciada esa determinación porque los juzgadores son parte, por más que le dé vueltas. Bueno, no es fortuito que hoy la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, aparezca hoy en la UNAM, el día que comienza la conferencia de prensa de juzgadores, obviamente con todo el respaldo del Poder Judicial, pues por supuesto. Aunque le debieran haber prestado ayuda, siquiera para que tuviera una mejor calidad de transmisión a través de YouTube. Fue pésimo inicio. Ojalá corrijan porque no durará, si de por sí pienso que no durará mucho. Primero va a ver si se levantan temprano. Luego, ¿qué clase de argumentos van a proporcionar? Como los de hoy a mí me parecen muy endebles. Pero hoy reapareció Norma Piña Hernández, la ministra presidenta de la Corte, y claro, dijo que la sociedad mexicana está perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos ante la politización de la justicia. Pues está politizada por las conductas de los juzgadores. Bueno, la ministra aprovechó el foro para defender la división de poderes, uno de los argumentos que los juzgadores sostienen para combatir la reforma constitucional en materia judicial. Y en su intervención, durante la inauguración del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en la UNAM, Norma Piña citó a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito en el sentido de que los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo. Escuchamos a la ministra Piña. Muy destacadamente, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación nos ha llamado la atención de la comunidad nacional e internacional, señalando que, cito, los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo. La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no solo afecta a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial, crucial para el desarrollo económico y social del país. Cierro cita. No cabe duda, y hay mucha evidencia que nos proporciona la historia y el presente en muchas latitudes, de que los derechos humanos están en riesgo cuando el poder de cualquier tipo no puede ser contenido, frenado y controlado. Es también una verdad evidente que uno de los propósitos de un poder judicial independiente, y lo subrayo, independiente, es proteger los derechos humanos y ser
un contrapeso al poder que no podría amenazar esos derechos. Coincido, por tanto, en que en toda democracia el camino para fortalecer el Estado de Derecho debe ser evaluado, debatido y enriquecido. Y que cuando múltiples voces se alzan en un coro de advertencias, es prudente poner atención. Pues sí. ¿A qué poder se refiere la ministra Norma Piña? A contener al poder. Pues también al poder judicial. Muy a menudo se olvida, particularmente los juzgadores, que ellos también son el poder. Uno de los 3 poderes del Estado. El poder judicial, históricamente, sometido al Ejecutivo. O esto es falso. Históricamente el Poder Judicial ha estado sometido al Ejecutivo. Ella misma, caramba, con Enrique Peña Nieto, ella misma ha contado la manera en cómo llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En realidad lo que cuestiona Norma Piña, como los juzgadores todos, es pues una reforma que rompe con privilegios, que por supuesto tiene riesgos, tiene todavía el que enfrentar un proceso que no tiene precedente, pero la verdad de las cosas es que ha sido el Poder Judicial el reducto de los peores intereses en México. Ahora se asumen como defensores de los derechos humanos de los mexicanos y se asumen como juzgadores imparciales, cuando en realidad la manera inclusive como llegan los ministros de la Corte está perfectamente politizada. Y no es porque no es porque sea incorrecto en sí mismo. Pues todo lo que tiene que ver con el Estado es política. Están previstos los procedimientos de elección de los jueces por la vía de las propuestas que formula el Ejecutivo, para que sea el Senado el que por mayoría calificada los avale. Desde que se integra una terna por parte del Ejecutivo, hay una intencionalidad de carácter político, también de carácter económico. Basta ver qué intereses defienden los ministros que antes han estado, por ejemplo, en el SAT, en Hacienda. Son empujados por esos intereses económicos. Lo que se está formulando ahora con esta reforma que ya está en la Constitución es romper esas correas de transmisión, esos intereses que guían la conducta de los jueces, en particular de los ministros de la Corte, que se deban no a un grupo de poder del PRI, del PAN o de Morena, sino que se deban al voto de los ciudadanos, y que esos juzgadores que han hecho un gran trabajo como tales, sean jueces, magistrados o ministros, lo puedan expresar ante los ciudadanos. ¿Quién que es honesto va a tenerle miedo al escrutinio público? Solamente los sinvergüenzas, los que son en realidad embajadores de intereses parciales, de grupos o de facciones, pueden temerle a una elección. No se garantiza nada en principio, pero se rompe con todas las amarras que tienen jueces, magistrados, ministros
en un poder eminentemente político, como el Ejecutivo y el Legislativo. Y es parte de los equilibrios. La reforma que se hizo cumplió con lo que la Constitución establece. Y los que no están cumpliendo son los jueces que emiten resoluciones sin tener fundamento legal ni constitucional. Ese es parte de lo que pues está en curso en una guerra abierta, una confrontación abierta con el Ejecutivo y el Legislativo. Y esta crisis constitucional de la que algunos están hablando, pues tiene que ver con la conducta que el Poder Judicial, la Corte en específico, ha asumido. ¿Quieren eliminar sin tener facultades la reforma constitucional? Solamente con base en lo que dice en una ley secundaria que de pasada habla de la independencia y de la autonomía de los jueces. Bueno, ya veremos, pero por lo pronto no están actuando de manera profesional ni ética los jueces, los magistrados y los ministros. Hay jueces de consigna, como aquí lo hemos acreditado anteriormente.